Bueno, en el presente tutorial pretendo hacer un libro de facturas, un libro de IVA, o bien un libro de ingresos y gastos, que veréis que será muy útil para pequeñas empresas o profesionales que no tengan que llevar la contabilidad por doble partida y tal. Con este libro pues podremos tener muchos resúmenes que nos ayudarán tanto a la hora de saber nuestras cuentas como para hacer los modelos ante Hacienda. Bien, veréis que voy a empezar a partir de la fila número 5 y de esa manera dejo esta parte superior de la hoja para totales y para hacer notas. Bien, voy a copiar los datos en la fila 5 para abreviar. Y mirad, por supuesto esto es indicativo, de forma que podréis poner más columnas si las necesitáis. Se trata de hacer un libro donde todos los ingresos y los gastos estén en la misma tabla y con la misma forma dentro de lo posible. Mirad, he puesto primero una columna CV, intento que signifique compras-ventas, pero que puede ser emitidas, recibidas o cualquier otra cosa. La fecha, el número de factura, datos del cliente o proveedor, datos de la operación. Por supuesto que pueden ir tantas columnas como creáis necesarias, y por supuesto tendrá que ir la base imponible, el tipo y la cuota. Obviamente la cuota la podemos calcular en función de la base y el tipo, o copiarla de la factura recibida que tengamos. Vamos a empezar a darle forma por pura elegancia, para que se vea a las cabeceras. Las vamos a poner en negrita y vamos a bloquear los rótulos de la fila 5, para que cuando nos desplacemos para abajo, cuando tengamos muchas facturas, podamos ver los rótulos, las cabeceras de columna. Para ello nos situamos justo debajo de la fila que queremos bloquear, y vista, inmovilizar paneles, inmovilizar paneles. Veréis que cuando muevo para abajo la hoja se mantienen las 5 primeras filas. Bien, vamos a seguir dando forma. Lo primero, para el tratamiento de una tabla, siempre me gusta aplicarle los filtros, autofiltro. Son muy fáciles, y para probarlos, por ejemplo, vamos a ver las facturas que le he emitido a un determinado cliente y me lo filtra. Pues muy bien, en este momento, con la tabla filtrada, voy a aprovechar para insertar unos totales, que los voy a insertar en este caso en la fila número 3. Quiero dejar al menos una fila libre entre la tabla y los totales, de manera que la tabla siga siendo una tabla única y no se mezcle con otros números. ¿De acuerdo? Pues estando ahí, nada más fácil que decirle suma. Pues no va a insertar la función suma, sino que cuando Excel encuentra una tabla filtrada, inserta la función subtotales 9 y me pide el rango que quiere sumar. Vale, le voy a decir, voy a marcar primero aquí desde la 5 hasta, en este caso, hasta la 27, pero lo voy a retocar, porque la 5 no hay que sumarla. No pasaría nada si estuviera, porque no va a poder sumar un texto, pero se lo voy a poner bien. Desde G6, y ahora sí le voy a poner, en vez de 27, hasta, por ejemplo, 2700, para que yo pueda agregar todas las filas que quiera sin necesidad de ir cambiando la fórmula. ¿De acuerdo? Pues ya tengo aquí 79, que es lo que me suma las ventas al cliente 1. De la misma forma voy a copiar esta fórmula en cuota. Perdón, en cuota, sí. Vale.
quito ya el filtro y observo los resultados. Bien, voy a seguir poniendo ahora columnas calculadas. Total factura. Está claro que será el correspondiente a la base más la cuota. Y relleno hacia abajo. Ese no presenta ningún misterio, ninguna otra explicación. Ahora sí, voy a hacer una que se llame cuota 2. La cuota 2 va a ser igual que la cuota para las facturas emitidas y en signo negativo para las facturas recibidas. Me servirá después para hacer resúmenes, para las liquidaciones de IVA y en fin. Para eso voy a utilizar una función condicional. La voy a teclear y la voy a explicar muy fácil. Igual, sí. Sí tiene 3 parámetros. La condición que se va a cumplir, lo que va a pasar cuando se cumple la condición y lo que va a pasar cuando no se cumple la condición. De forma que, sí. Esta celda de aquí, la A6, es igual a V. Fijaos que pongo V entre comillas porque es un texto. ¿Qué quiero que me ponga en ese caso? Pues es una venta la cuota, ¿vale? Y en caso contrario, o sea, punto y coma, el tercer parámetro me lo pone aquí, valor si falso, entonces menos la cuota. Y cierro el paréntesis. Ya está. Copio la fórmula para abajo y me vayas a permitir que le dé formato. Vale, aparecerán en negativo las compras y en positivo las ventas. O algo así. O las facturas emitidas y las recibidas. De acuerdo, pues por ahora ya estaría bien. Insertaremos más adelante otras columnas. Voy a copiar el formato este por aquí para que se vea bien y voy a copiar la fórmula de los subtotales en total factura y en cuota 2. De acuerdo, fijaos, para este periodo, que podría ser el 2017, ya sé que la liquidación de IVA me va a salir a pagar 5,73, puesto los números suficientemente pequeños como para poder controlar perfectamente las liquidaciones. Ahora veremos cómo resumir la liquidación de IVA. Fijaos que cuando he ido agregando las columnas he perdido los filtros automáticos de la columna J y de la K. Nada más fácil que quitarlos y volverlos a poner. Los recupero perfectamente. Bien. Con estos filtros yo podría calcular mi liquidación de IVA. Por ejemplo, yo le digo, bien, facturas emitidas, o sea, las ventas V del primer trimestre, o sea, de enero hasta marzo. Aquí mis números, una base de 66 y una cuota de 13,86, correcto. Podría ir así para poder completar mi declaración. De acuerdo, voy a intentar eso, hacerlo un poco más automático. Para ello vamos a insertar una tabla dinámica. No os asuste, una tabla dinámica es una cosa muy útil y muy simple, porque lo único que se trata es de resumir estos datos, es de resumirlos. La tabla dinámica no tiene datos nuevos, simplemente es un reflejo resumido de una tabla de origen. Para eso vamos a resumir estos datos. De acuerdo. Insertamos, perdón, si nos situamos dentro de la tabla y esta tabla no tiene discontinuidades, o sea,
no tiene filas en blanco ni columnas en blanco, Excel comprenderá que se trata de una única tabla y la seleccionará perfectamente. De esa forma podemos insertar tabla dinámica. Fijaos cómo lo ha reconocido perfectamente el rango. Me va a permitir insertar la tabla dinámica con ese rango y le voy a decir que sí, que me la haga en una nueva hoja. Al igual, le voy a retocar una cosa, al igual que cuando hemos insertado las funciones subtotales, me he alargado mucho para tener esa fórmula dispuesta a meter más filas, pues en esta ocasión voy a hacer exactamente igual. En lugar de fila 20, pondré fila 2000. Esto que estoy haciendo no sirve para versiones de Excel anteriores a 2007, porque no me permitirá resumir en fechas que están vacías. A partir de 2007 sí. Acepto y me inserta esto. Bien, voy a ir paso a paso para que entendamos muy bien la utilidad de la tabla dinámica. Como bien he dicho, se trata de una herramienta de resumen. Los valores resumen irán en este sector, valores. Aquí me contarán, me sumarán, me promediarán los valores que yo le dé. Empezando por lo fácil, quiero que me sume la cuota 2. Ya sabemos lo que me tiene que dar, los 5 y pico. Al insertarlo me ha puesto cuenta. ¿De acuerdo? No quiero que me los cuente, quiero que me los sume. Por lo tanto, pico sobre él, configuración del campo valor, y quiero que me los sume. Ahí tengo mis 5,73, que es exactamente lo mismo que es la suma de cuota 2. Hasta ahí ningún misterio. ¿De acuerdo? Bien, ahora quisiera que me lo sumara por cada fecha, o sea, hacer una tabla donde por cada fecha me indique cuánto me suma la cuota 2. De forma que en cada fila, veis aquí, en cada fila, rótulos de fila, agrego la fecha. Fijaos que ha arrastrado la fecha hasta rótulos de fila. Perdonad que siempre me gusta darle formato a los números para que se vean mejor. Ahora tengo por cada fila, tengo una cuota 2. Fijaos como aquí sí me permite trabajar con fechas en blanco. No tienen nada, están esperando que agregue nuevas facturas. Pero una ventaja, me sitúo aquí sobre la fecha, ¿vale? En cualquier fecha, da igual. Clico el botón derecho y le voy a decir que me agrupe, agrupar. ¿Vale? Suponemos que tenemos que hacer liquidaciones trimestrales de IVA. En este caso ya sé que todas son de 2017, pero el libro espero que me dure más de un año. Así que voy a resumir por años y por trimestres. Y acepto. Bien, me permite ver que en 2017 ya tengo unas liquidaciones trimestrales de IVA. Esto se va poniendo bonito. No necesito que me muestre las filas en blanco. Por lo tanto, aquí yo podría decirle, fijaos que al picar en esta flechita mirando para abajo, me permite seleccionar. De forma que le voy a decir que no me muestre en blanco. Cuando tengo algo seleccionado, aparece un embudito. Estad muy atentos de cuando hay embuditos para que no os engañen los estadísticos. Si hay un embudito es que hay algo filtrado y puede que los datos no sean exactamente los que queréis. Controlad mucho los filtros. Bien. Mirad, en este punto voy a cambiar un pelín el diseño de la tabla dinámica al estilo antiguo, el que tenía el Excel desde el 97, porque me parece mucho más didáctico. Es simplemente cambiarle un pelín de formato.
en el diseño de tabla dinámica, diseño de informe, le voy a mostrar en formato tabular. De acuerdo, así me gusta más. Veis que aparece aquí el filtro que he aplicado sobre el trimestre para eliminar los blancos. Simplemente es una cuestión estética, porque tampoco me estorban. ¿De acuerdo? Ya me va gustando. Vale, ahora voy a ver, voy a separar por compras y por ventas para ver el IVA repercutido y el IVA soportado. Pues lo voy a poner justo entre años y fecha, ¿vale? Para que me diga, por cada año las compras trimestrales tienen esta cuota y las ventas tienen esta. Muy bien. Lo podría hacer así, o fijaos que si cambio el trimestre, que es la fecha, por el campo CV, subo fecha un poquito arriba, se me ponen que por cada trimestre se me ponen paralelas las compras, las ventas, y me hace un resumen trimestral. Trimestre 1, trimestre 2, perdón, trimestre 2, el trimestre 3 y así. De acuerdo. Todavía necesito algo más. Voy, para ahora mismo, que está todavía un poco simple, voy a cambiarle las compras y las ventas. Las voy a quitar de fila y las voy a poner en columna. Fijaos, de fila me las llevo a columna. De esta manera consigo tener una tabla de doble entrada donde en fila tengo las fechas 2017 y los trimestres, y en columna compras y ventas. Y lo único que me faltaría para una buena liquidación de IVA sería el tipo de IVA. Ya tengo que ir buscándole la ubicación correspondiente para que me salga, para entenderlo lo mejor posible. ¿De acuerdo? El primer trimestre tengo al 10% tengo un IVA soportado, al 21% tengo un soportado y un repercutido, y tengo una liquidación trimestral. Y ya, lo último, la base imponible. La base imponible quiero que me la sume, igual que las cuotas, por lo tanto irá en valores. Voy a poner delante, ¿veis? Aquí arriba. Me he hecho lo mismo que antes. Me inserta cuenta de base. Configuro el campo valor para que me la sume. Y tengo una tabla que me servirá perfectamente para confeccionar los trimestrales de IVA. Si la tabla está un poco engorrosa, y por acabar de explicar por lo menos la primera entrada con las tablas dinámicas, puedo hacer lo siguiente. Fijaos que lo único que no he utilizado ha sido esto de filtro de informe. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que a mí solo me interesa ahora mismo el primer trimestre de 2017. Todo lo demás, pues, me embarra la pantalla. ¿De acuerdo? Pues me llevo a filtros tanto el año como el trimestre, que es la columna fecha. De esa manera yo podré decirle, mire, muéstreme solo el 2017, en este caso es lo único que hay, y solo el primer trimestre. Aquí tengo mi liquidación de IVA del primer trimestre. Perfectamente. Compras y ventas. Voy a rotular la hoja y aquí se me queda. Perfecto. Una vez ya que tengo el libro de IVA, perdón, quiero haceros notar una cosa. Mirad. Voy a quitar todos los filtros. Esta hoja, o sea, esta tabla, que es una tabla dinámica, no tiene datos propios. Si yo quisiera borrar esto,
le pulso a suprimir y no me deja porque no tiene datos propios. Sin embargo, fijaos, sabemos que la liquidación total era 5,73. Pues muy bien. Si me voy al original, y le digo en esta venta, por ejemplo, en lugar de 53, que sea 5.300. Eso me ha cambiado totalmente. Ya la liquidación de IVA es muy distinta. Aquí parece que sigue siendo la misma, pero porque no se actualiza automáticamente. Me sitúo encima de la tabla dinámica, pulso en el botón derecho y hago clic en actualizar. Se me actualizarán todos los datos. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a suponer que eso se ha quedado claro. Y ahora vamos a practicar otra tabla dinámica para otro objetivo muy interesante. Me vuelvo al libro de facturas y voy a agregar otra columna. 3, 4, 7. Ya nos hace falta que os cuente para qué es, que es para saber qué clientes y qué proveedores van a ir al 347. Y me lo va a hacer igual. Cuánto le he facturado o cuánto me han facturado por trimestres. ¿De acuerdo? Hay que contemplar todas las posibilidades, de forma que un mismo NIF puede ser cliente y proveedor. O sea, yo quiero sumar aquellos totales de facturas. Ya sabéis que el 347 es incluyendo la cuota, la base y la cuota. Totales de facturas que, agrupando por cada NIF, pero también agrupando por cada CV, porque si un mismo NIF es V y es C, tienen que estar separados para ponerlo en compras y en ventas. ¿De acuerdo? Para eso podemos utilizar una función que, al ser un poco más compleja, utilizaré el asistente para la inserción de funciones. Fórmulas, insertar función, y es esta, sumar.si.conjunto. Hay una función sumar-si que es un poco más simple. Esta es muy buena y muy útil para esto. Sumar-si conjunto. Voy a ir muy despacio para ir viendo qué es lo que hace. Fijaos. Sumar-si conjunto. El rango de la suma. Voy a ponerlo por aquí. ¿Qué es lo que yo quiero sumar? ¿El total factura? Pues bien, le voy a decir, el rango va a ser la columna al completo. La J en este caso. Clac. ¿De acuerdo? Toda la J. Quiero que me sume el total factura. Ahora, comienzo. El rango, fijaos que estoy en la fila 6. Rango de criterios. Quiero que analice todos los NIF, o sea, ese va a ser el rango de todos los criterios, y que se quede solo con el NIF 1, o sea, el de la fila 6. Y además, que una vez que analice todos los CV en la columna A, que se quede solo con el de la fila 6. ¿De acuerdo? Ya está. Fijaos, rango suma va a ser único. Y ahora empiezo a poner criterios, rango de criterios y criterio, rango de criterios y criterio. Y así sucesivamente. El rango de criterios debe de ser una tabla lo mismo con los mismos elementos que el rango de la suma, y donde le indique algún determinado criterio. ¿De acuerdo? Acepto, copio los resultados, le doy un poquito de formato y observo que aquí hay un cliente que le vendí 6.413 por un lado y 48 por otro, con lo cual este es el único, y porque le puse aquí 5.300, que tendría que entrar en el 347. El 347 es por un importe superior a 3.000, supongamos 3.006, para dejarlo redondito. Pues rematamos. Fijaos la fórmula, volvemos aquí mismo. Fijaos en la fórmula esta, ¿vale? Intentando no tocar la fórmula, aplico una condición. Me pongo delante y le digo si sumar, si conjunto, o sea, si todo eso es mayor que 3.006,
punto y coma sí. Fijaos que lo pongo entre comillas porque quiero que me ponga un texto. Punto y coma no, perdón. O sea, que si el resultado que ya he obtenido, que he visto que me da bien, es superior a 3006, que me ponga un sí, y en caso contrario que me ponga un no, para saber quién va y quién no va al 347. De forma que solo me iría el NIF 2. ¿Vale? Voy a provocar algún otro para el 347 que se me quede bien. ¿Vale? Bien, con eso será suficiente. Pues una nueva tabla dinámica para resumir el 347 y así practicamos la tabla dinámica. Igual, nos situamos dentro de la tabla, insertar tabla dinámica. Excel me va a reconocer una tabla que no tenga discontinuidades y aquí en lugar de la fila 20 le voy a agregar generosamente hasta la fila 2000. No obstante, este rango se puede cambiar después. Acepto y estamos en las mismas. En principio quiero filtrar solo aquellos que en el 347 indique sí. Quiero que me sume el total factura. Cuenta no. Configuración, suma. ¿De acuerdo? Y que me lo separe por clientes o proveedores. Lo puedo poner en fila. Ahora veré si me gusta bien, si no en columna. Y ya sabéis que el 347 necesito también la fecha. Y necesito la fecha porque necesito que tenga años y trimestres, por lo tanto voy a agrupar por trimestres y años. Voy a hacer algo muy parecido al libro de IVA. Y también lo que voy a hacer, como os dije antes, es cambiar el diseño porque me parece más claro el diseño en formato tabular. Los años los subiré a filtro de informe para poder filtrarlo. O sea, en este caso no tengo otra opción que coger el 17, pero aún así lo filtro. Los trimestres estaría bien en rótulos de columna. Y ahora sí, ya tengo compras y ventas por trimestres. Pues vale. Ahora, en fila, el NIF y el nombre del cliente o proveedor. Tampoco quiero que me resuma por NIF. ¿Veis? Esto emborrona un poco la tabla. Por lo tanto, me sitúo encima del botón derecho y quito subtotal NIF. Se me queda mucho más depurado. Y una tabla perfecta para pasarla a el modelo 347. Rotulamos. De esta forma podré seguir agregando facturas aquí. Por ejemplo, libro ventas. Voy a poner una fecha 1 de enero de 2018. Bien, vamos a suponer esta. Ya sé que hay algo en 2018. Compruebo el 347. Sobre todo, actualizo y miro el 2018, en este caso ya. Me sale mi nuevo cliente, al que le facturé los 3.000, y la liquidación de IVA. Ya puedo ver la liquidación de IVA por supuesto, siempre actualizar. Y en el año 2018
ya tengo una nueva liquidación de IVA. Pues creo que con esto se pueden resumir muchas, no solo facturas, sino todo tipo de libros. Esta hoja os podrá servir para llevar, o sea, para confeccionar vuestro libro de facturas o de ingresos y gastos, y de alguna forma también, si tenéis un programa de facturación y podéis exportar los datos a un formato que podáis pegar en Excel, podréis resumir, podréis obtener los resúmenes del 347 y las liquidaciones de IVA. Pues muchas gracias.